VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Cada vez que nosotros tenemos invitados acá en este programa, siempre me comentan y siempre me dicen, no, lo que pasa es que la mayoría son amigos tuyos, son personas con las que has compartido. Hablar del Tanque Hurtado, hablar de Eduardo Smith, hablar de Juan Triviño, Juan Tribilín Triviño, como yo le digo, o hablar de Diego Canapa, con quien tuve la oportunidad de compartir en un proyecto como Facebook Watch, o de Geraldine Carrasquero, o de tantos otros nombres propios y que se han ganado su espacio y su puesto. Yo creo que siempre es hablar de personas con las que en su momento nos unió, más allá de una pasión llamada fútbol, el tipo de trabajo que realizaban. Quizás porque yo no compartí selección ecuatoriana con el Tanque Hurtado, o no compartí la camiseta del Club Sport Emelec, además de haber sido yo parte de las formativas, no fue mucho más allá, siendo Juan Triviño el capitán del equipo azul. O quizás no compartí con Alberto Montaño ni selección, ni el equipo del Barcelona Sporting Club, pero su método de trabajo, creo que algo que te llega a unir por las energías, o como le quieran llamar a ustedes, es lo que te lleva a mantener una relación y a mantener una constante conversación con alguien. Y en medio de ese camino uno sigue conociendo gente de quien recibe mensajes, gente de por ahí que comienza a ver y a seguir tu trabajo, y después en medio de eso te da una recomendación, te da un tip, te da un dato que te ayuda hasta cierto punto a enriquecer mucho más, ya sea la transmisión o el programa que estés realizando. En medio de ese camino tengo el agrado de conocer a muchas personas, gente que recién estaba saliendo de la universidad, gente que estaba iniciando en la universidad, gente que por ahí se la buscaba o trataba de encontrar un espacio en este medio que está tan abarrotado de gente, pero que solo los que hacen la diferencia nada más con su clase de contenido son los que llegan a estar un peldaño más arriba, o son los que llegan incluso a veces a debutar en televisión nacional, en radio y demás. Aunque, como lo dijo en la conversación anterior Diego, creo que cada uno se va abriendo su camino, cada uno va buscando, cada uno va escribiendo, cada uno va haciendo o formando de alguna u otra manera ese destino. La invitada del día de hoy es una crack, como yo siempre le digo. Cómo le mete al tema de representación de jugadores, al tema del scouting, al tema de conocer. Ella, siendo periodista deportiva, ir allá. Es la periodista de la que quizás todo mundo habla en cuanto al perfil. ¿Y por qué lo digo? Porque es esa periodista que no está en un escritorio. Es una periodista que va al parque para saber cómo se entrenan, que va y ayuda porque tiene contactos en el exterior para que jugadores argentinos también puedan salir desde su lugar de nacimiento y quizás en algún momento debutar en primera y hacer grandes cosas. Además de eso, es muy apasionado por el tema de lo que involucra y de lo que termina siendo el alrededor de Diego Armando Maradona. De hecho, tiene un caso bastante particular en un documental en donde ella daba su opinión, hablaba. Es hincha de Newell's. Newell's, te cuento que en mi ciudad jugó en su momento allá en el Estadio de los Chirijos, así que después vamos a ir hablando acerca de eso de ahí en un partido de Copa Internacional. Sin más preámbulos, quiero presentarle a Pilar. Pilar es una gran periodista, vengo siguiendo su trabajo, vengo siguiendo lo que ella hace y para mí es un verdadero placer poderte tener acá. Te doy la bienvenida desde allá, desde territorio, yo siempre digo, desde la Argentina, pero es que la Argentina es mucho más allá que eso. Siento que va mucho más allá. Entonces nada, qué mejor que darte la bienvenida y que nos puedas acompañar el día de hoy. Bueno, un placer, Andrés, la verdad que un encanto, ¿no? Tener esta invitación, ¿no? a tu programa, y como decías vos, ¿no? Hay mucho para conversar sobre fútbol, sobre jugadores, sobre chicos que quizás tienen un sueño, y bueno, ¿no? Esa por ahí es una de mis misiones, ¿no? Ayudarlos a perseguir ese sueño y a que puedan crecer a nivel futbolístico. Pilar,
es importante el poder primero ponernos y localizarnos. ¿Quién es Pilar? ¿Cómo inicia en este ámbito futbolístico? ¿Cómo inicia en este ámbito en donde el periodismo se llega a combinar con algo de scouting, con algo de representación? Cuéntanos un poco acerca de esto porque, bueno, para empezar, en ese estereotipo que se tiene, ahora quizás sí, mucho más el tema del fútbol ligado a la mujer, pero antes era casi irrisorio o casi no pensado el hecho de que una mujer sea parte de tus entrenamientos, que por ahí te esté representando, que por ahí esté siguiéndote muy de cerca, sacando lo mejor de ti para que en algún momento puedas viajar e irte al exterior, Pilar. Sí, la verdad que, bueno, antes de hecho no se veía mucho, ¿no? La figura de la mujer en el campo de juego. Yo creo que en el tiempo ha tomado dimensión, se ha extendido, ¿no? Porque cada vez son más las mujeres que nos dedicamos al deporte, que nos dedicamos quizás a la representación. Es muy lindo poder acompañar al jugador en lo que es su carrera, ¿no? En lo que es sus entrenamientos. Yo creo que los jugadores de fútbol tienen esa constancia, esa disciplina que bueno, que los puede llevar a alcanzar un nivel máximo, ¿no? Pero que cuesta mucho adquirirla. Y qué mejor que tener una representante, ¿no? Que te pueda guiar en esos pasos que a veces quizás parecen inalcanzables, pero que bueno, que con la ayuda de ella o de él, ¿no? En este caso, porque también hay hombres que se dedican a lo que es la representación, puedan cumplir su sueño, ¿no? Y escalar a un nivel máximo que quizás ni lo imaginan, ¿no? Como puede ser Europa, y donde pueden adquirir, ¿no? El conocimiento, porque yo creo que también, aparte de ver la figura del jugador, ante todo son personas, ¿no? Y hay que contener y hay que apoyar, y cuando juegan un partido también pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? Desde ese lugar, que por ahí jugaste un partido, jugaste mal, te salió mal, bueno, que el jugador también tenga ese apoyo y la contención, no que solo se piense a nivel juego. Sí, y yo creo que es importante eso de ahí porque muy poco antes se le daba al peso del bienestar del jugador, de que viva en realidad esa experiencia, el tema del estudio. He conversado con muchos colegas tuyos, he conversado también con diferentes directores técnicos, preparadores de arquero, preparadores físicos, y bueno, algo muy común que tenía Latinoamérica, Pilar, era hablar de que o te dedicabas al estudio o te dedicabas al fútbol. Entonces, mucha de la era pasada, o si quieres llamar de la generación pasada, era eso. Y muchos también, creo yo, se vieron involucrados o les pesó que al momento de retirarse del fútbol no supieron manejar sus finanzas, no les fue nada bien después del retiro, tema de depresión, tema de tener muchísimas deudas, compraste más de lo que en realidad podías llegar a mantener, y todo en lo que está envuelto el jugador de la anterior generación, pero que tampoco es que no lo siga haciendo el jugador actual, Pilar. Sí, totalmente de acuerdo en lo que vas comentando, ¿no? Y qué lindo que ahora se abra esa oportunidad para que el jugador también no solo se dedique al fútbol como parte principal, como su pasión, sino que también tenga esa posibilidad de estudio, como decís, que pueda tener una beca. Y sobre todo creo que también que lo ayuden con lo que es la indumentaria deportiva, los materiales, ya que aquí en Argentina cuesta un montón. Hoy en día, para que un jugador, un chico que recién inicia, pueda ir a una escuelita de fútbol, ¿no? Hay escuelitas que son muy humildes y que por ahí no tienen la indumentaria, la ropa preparada o precisa para que el chico pueda realizar el deporte. Entonces, pensarlo un poco desde ese lugar, ¿no? Cómo se puede hoy en día fomentar y ayudar al crecimiento de esas escuelas, de esos clubes que por ahí son los más precarios. Sí, y aunque yo no estoy tan al 100% de acuerdo, siento yo, Pilar, que si bien es cierto se tiene que dar ese trabajo íntegro con el jugador, pero muchas veces se llega a perder también la esencia del jugador de potrero, como ustedes le dicen, o nosotros como le decimos acá, del jugador del barrio, del que iba a jugar indoor, ustedes le dicen baby fútbol, le dicen fútbol sala. Se ha perdido mucho de eso. Hablar en Ecuador quizás
de una escuela formativa o hablar de una escuela de fútbol como tal, habría que solo remontarse unos 20 años atrás, quizás en la época en la que yo jugaba fútbol formativos y que recién estaban saliendo academias que yo siempre las he nombrado, como la de Alfaro Moreno, que es radicado, un argentino radicado acá en Ecuador y de hecho ejerciendo periodismo. Hablar de los hermanos Ceballos, que era una academia que pertenecía a José Francisco Ceballos y también a Alex Ceballos, en la que yo estaba, pero después tratar de buscar un espacio o una oportunidad cuando habían estas famosas pruebas de 400, 500 chicos que te mandaban a la cancha, tenías 3, 4 minutos para poder de alguna u otra forma impresionar al director técnico, pero de ahí chao. Y después formativas de 50, 60 muchachos también que hasta cierto punto vivían en condiciones que no eran para nada buenas, Pilar. No, y también recalcar que, como decís vos, ¿no? Si bien se habla en Argentina mucho de lo que es el fútbol de potrero, ese fútbol de barrio, que es donde para mí encontramos los mejores talentos. Ese chico humilde que quizás va a entrenar todos los días, con lluvia, con poco dinero para tomar un colectivo y llegar al campo de entrenamiento, quizás es el más destacado, es el más importante, es el que tiene los mejores dotes, ¿no? Como para poder ubicarlo en algún club grande. Y bueno, creo que pensarlo un poco desde ahí, ¿no? Y vos me preguntabas quién es Pilar Chabur, que no lo había respondido, ¿no? Bueno, yo soy periodista para que la gente me vaya conociendo. Yo soy muy pasional del deporte y sobre todo del fútbol. Para los que por ahí no me conocen, si han tenido el agrado de poder ver un poco, ¿no?, mi encuentro con Diego Armando Maradona, desde ahí creo que comienza un poco mi historia como periodista. Y siempre, si bien sabemos que el ambiente del periodismo es un ambiente muy difícil, tanto para el hombre como para la mujer, pero yo creo que con la pasión, con el esfuerzo y con las ganas de salir adelante todos los días y pensar en esa picardía, ¿no?, en esa audacia de decir, bueno, ¿qué puedo hacer como periodista? ¿Puedo escribir un libro? ¿Puedo escribir un cuento? Pensarlo desde ese lugar al periodismo, ¿no? Darle ese toque mágico, digo yo, para que la gente también nos pueda ir conociendo como periodistas. Eso es importante, Pilar, porque de alguna u otra forma tu pasión te lleva al periodismo para seguirla ejerciendo. Yo siempre pongo acá el ejemplo a mis ex compañeros con quienes he compartido cancha, con quienes he compartido algún otro tipo de labor. El caso de las glorias del fútbol, como yo siempre digo, el Tanque, Juan, Triviño. A Juan, cuando incursionaba en el tema del periodismo, me acuerdo que él hacía programa conmigo. Y de pasar de verlo jugar fútbol, de ser capitán de un equipo importante, de verlo por televisión incluso y admirar su labor, a pasar de que él sea prácticamente mi aprendiz de alguna u otra forma, o explicarle o tratarle de corregir ciertos ámbitos, parecería muchas veces irrisorio o impensado hasta cierto punto, porque tú antes los veías en televisión, o en el caso, como yo siempre contaba también, de que a mí me temblaban las piernas al momento de pedirle una foto a Rolando Schiavi cuando estuvimos haciendo programa en ESPN Argentina, para ESPN Latinoamérica, y yo decía, bueno, a este lo vi en ese Boca, que para mí era un Boca increíble, que era un Boca impresionante, con el Pato Abundancieri, con Clemente Rodríguez, con el Hechu Dátolo, con el Negro Ibarra, con Barros Esqueloto, con Carlos Tevez, con Rodrigo Palacios, con Román, con Chelo Delgado, o sea, Era un Boca con las figuras, digo, que estás nombrando y cómo estaba el equipo en ese momento. Clemente, muy buen jugador. Bueno, ni hablar Rolando Schiavi, ¿no? Figura importantísima en el fútbol. Muchas figuras de mucho... Después, o sea, tenías diferentes nombres y recuerdo que también por ese tiempo estaban saliendo dos muchachitos, dos peladitos, como decimos acá en Ecuador. Ustedes le dicen pendejos a los más pequeños, que era Mondaini y Escalada, que debutaron e hicieron historia y hoy están radicados acá en Ecuador. Entonces, hablar de eso es también en llevar esa pasión y después trasladarla a otro lado. Yo siempre dije también, bueno, quizás yo un futbolista frustrado, alguien que no había tenido la oportunidad de debutar en primera división, alguien que quería seguir estando cerca, yo se lo dije a mi mamá.
A ver, yo por último me termino siendo árbitro de fútbol. Y mi mamá lo que me dijo es: yo no quiero estar en la boca de las personas todos los fines de semana. Porque sabías cómo se manejaba, y quizás el más insultado siempre es el árbitro. Pero en todo caso son cosas que llegan a suceder, y lo trasladé al periodismo. Quise seguir estando en una cancha, lo inicié como camarógrafo, como realizador, como productor, después como comentarista, y son oportunidades que te comienzan a dar y que tú dices simplemente por elección propia: no me quiero alejar de esto, Pilar. Sí, sí, yo creo que la pasión trasciende todo y tocaste un tema importante, ¿no? Que es la frustración de un jugador. Es algo que a mí me preocupa, ¿no? En los jugadores que he tenido el agrado de conocer y que por ahí de conocer un poquito su historia, ¿no? Hay muchos jugadores que me escriben y me dicen: mirá, yo me esfuerzo un montón por llegar a primera, pero noto que estoy en cada entrenamiento, que todos los días me levanto temprano para ir al club y que mi oportunidad no llega. Y uno trata de motivarlos, de decirles que no abandonen su sueño, que sigan adelante. Sé que a veces es difícil, porque por ahí, por medio de contactos, a veces son más los elegidos que los que se esfuerzan, entonces cuesta un poco más desde ese lugar. Pero yo creo que con constancia y con la disciplina que puede tener el jugador, a la larga va a debutar en primera, ¿no? Es ver un poquito las condiciones también, ¿no? A la hora de observarlo en el campo, ver qué tipo de condiciones posee. Y un país bastante futbolizado como Argentina debe ser tremendamente difícil, Pilar, porque todos se juntan para jugar al fútbol, todos seguramente están inscritos en Baby Fútbol, y ni siquiera tienen que irse a inscribir como quizás acá, pagar una pensión y todo lo demás. Simplemente tu amigo del barrio te llevó al club, y si te ganaste la posición o fuiste haciéndolo y todo lo demás. Tienes canchas por todos lados. Lo conversaba también con Matías Rosa, director técnico uruguayo, que junto a Nacho Sanguimiterio, a quien le mando un fuerte abrazo, los dos han estado invitados acá, el escritor de Método Propio, el gran libro que tuve la oportunidad incluso de hacer corrección de estilo. Lo conversaba y me decía: bueno, quizás la limitante de Ecuador es dónde entreno, dónde hay canchas. O sea, en Argentina tienes canchas por cada barrio, tienes canchas por todos lados, y no necesariamente las tienes de cemento como acá. Si las tienes, o están abandonadas, o son tomados por los amigos de lo ajeno, o por gente con vicios y todo lo demás. No, allá tienes la oportunidad de no tener una cancha de césped sintético, no tener una cancha de césped, pero por lo menos de sí ir a un lugar en donde te puedas esparcir, y simplemente dejar hechas las tareas o dejar hechos los deberes, y después de eso ir a jugar al fútbol. No que necesariamente con una pelota de la del mundial, no con necesariamente una pelota de marca, pero con una pelota. No, acá se respira fútbol. Acá, como decís vos, cualquier chico, ¿no? Que quiere practicar y dedicarse al fútbol. Bueno, para los que no conocen un poco la historia, ¿no? de mi ciudad, yo vivo en la ciudad de La Plata, me encuentro a 1 hora de Buenos Aires, y quiero comentarle a la gente también que nos está viendo en vivo y en directo, que acá cada 7 cuadras tenemos un parque, una plaza, donde hay arcos, como decís vos, que pueden practicar gratuitamente, sin ningún tipo, ¿no? de gasto. O sea que las posibilidades siempre se encuentran. Es más, yo creo que somos un país donde tenemos muy buenas formativas, donde salen lindas canteras, como los clubes de primera división, ¿no? Si nos ponemos a ver los ejemplos de Boca, de River, de Newell's, de todos los clubes, siempre sacan un gran talento, un gran jugador es el más destacado. Entonces, ¿por qué? Porque hay buenas formativas, hay buenos preparadores físicos, se piensa desde ahí, desde el deporte, desde prepararlos bien, ¿no? Para que ese jugador pueda escalar a su alto nivel, ¿no? Que es lo más importante, yo creo. Pilar, tenemos tiempo de corte. Al regreso, quiero que conversemos y quiero que hablemos cómo esto del periodismo ayuda a poder, primero, tener la oportunidad o darle las oportunidades a estos chicos de los cuales tú conoces su historia desde abajo. Después, hasta cierto punto también cómo tú los apoyas, porque no todo es dándole visualización. Seguramente te encuentras con cada uno de los casos, y después también de esos casos exitosos que llegas a tener. Para al final, ya en el tercer bloque, conocer un poquito más acerca de tu vivencia con Diego Armando Maradona,
cómo lo sentiste, qué es lo que generó, qué es lo que también de alguna u otra forma le termina dando peso a tu carrera y por supuesto las aspiraciones de seguir juntando estas dos pasiones, el tema del periodismo ahora con el tema del scouting. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV con Pilar Chaur, quien nos está hablando acerca de todo, cómo inicia esta parte de la pasión periodística, trasladarla hacia, en cambio, el scouting, hacia el apoyo hacia los jugadores, el fútbol de potrero, el fútbol formativo. Y hay algo que me decía y que me llamaba bastante la atención porque ya me lo había repetido en su momento Matías Rosa, el director técnico, cuando yo le pregunté y le trasladaba quizás mi cuestionamiento. ¿Por qué si un país mucho más grande que Uruguay, no tan grande como Argentina, Ecuador me estoy refiriendo, no saca tantos jugadores como sí lo hace Uruguay? Tiene jugadores en Real Madrid, antes tenía jugadores en todos lados, en el Barça, en todos los equipos importantes, mientras tanto que nosotros nos teníamos que conformar con un Edinson Méndez en el PSV Eindhoven, en Holanda, que fue nuestra primera experiencia, por así decirlo, a nivel de Champions League. Después con un Antonio Valencia que estuvo muchos años en el Manchester United, pero era él nada más. Por ahí el Chiqui Guerrero viajando, por ahí Jefferson Montero, segundo Alejandro Castillo, pero ninguno se mantenía.
Y hoy quizás sí estar hablando de Moisés Caicedo o de Piero Hincapié o de William Pacho, un poquito más, pero sí, aún así era poco. Y él me decía, bueno, lo que pasa es que tiene mucho que ver con el tema de las formativas. ¿Es así, Pilar? Sí, Andrés, es así. Yo creo que la base fundamental, ¿no? Es como te ha dicho este preparador físico, entrenador, ¿no? Que pacta desde la formativa, ¿no? Yo he tenido el agrado, ¿no? De poder ir un poco a las canchas de Potrero, a las canchas de barrio, a ver un par de talentos, donde, bueno, uno de los talentos de los cuales pude ayudar, que estoy muy contenta, pudo triunfar en Europa. Yo trato de que vean lo que es el jugador argentino, ¿no? Pero más allá de la formativa, también que vean el dote que tiene el jugador. Yo presento, bueno, he tenido mucho contacto con la gente italiana gracias a mi historia con Maradona y desde ahí parte en base de lo que es mi trabajo, ¿no? Yo presento el video del jugador, esta gente que analiza, ¿no?, al jugador, vamos a hacer como una especie de scouting, ¿no?, europeo, mira a ver si le convence, a ver si es el perfil que ellos están buscando y desde ahí quedo a la espera de una posible, ¿no?, negociación, vamos a llamarle. Es aquí que me pasó con un jugador, lo voy a nombrar, Darío Lancetti. Él se entrenaba en las canchas de Potrero de acá de mi ciudad. La verdad que he llegado a la emoción en los videos de Instagram que he compartido de él, porque se entrenaba de una forma muy humilde. Imagínate que a veces levantaba pesas con una rueda de automóvil. Y yo me quedé impactada de los entrenamientos que hacía. A veces con conos muy humildes en la cancha, pero él siempre, desde temprano, creo que eran las 7 de la mañana y él ya estaba ya entrenando, hasta la tarde y volvía y andaba en bicicleta y hacía todo el recorrido físicamente para poder estar en forma y tener, ¿no?, la potencia y los dotes que tiene que tener el jugador. Bueno, yo le dije, Darío, grabate, filmate, pero me dice, me da vergüenza porque me estoy filmando con cosas muy humildes, ¿no?, con materiales muy humildes. Y yo le dije, no importa la humildad, porque la humildad es lo que a vos te puede llevar lejos. Yo creo que cuando vean tu video y vean desde ese lado, va a ser donde ellos van a quedar, ¿no?, impactados y van a ver tu esfuerzo de entrenarte cuando casi no tenés nada. Es aquí que se grabó, me mandó el video, esto lo presenté en Europa, yo dije, quedo a la espera, miren, es un jugador que todos los días se levanta temprano, que hace el sacrificio, que no tiene el material requerido, pero él igual lucha por su sueño. A la semana más o menos me llamaron y me dijeron que lo querían en un equipo que se llama Risiconi, que queda en Calabria, en Italia. Imagínate, ¿no?, el jugador, imagínate la familia, porque también vivían en condiciones muy, muy humildes, muy precarias, y bueno, y para él fue un sueño, porque pude hacer que le paguen el vuelo, pude hacer que le den una casa para que esté allá tranquilo en la convivencia con otros jugadores, que también, yo creo que el jugador se abre a toda la oportunidad y toda la posibilidad, porque no es solo ir a jugar, sino que también trato de prepararlos con el idioma, trato de enseñarles un poco el idioma italiano, para que cuando lleguen allá, por lo menos tengan un mínimo conocimiento de la lengua, ¿no? Entonces, formarlos también no es solo el juego y no es solo en el campo de juego, sino es que es abrirles la cabeza en un montón de perspectivas. Ok, y a mí me llama bastante la atención eso, porque de alguna u otra forma, ¿cómo le confías algo tan importante como tu carrera? Digamos, y no de una forma despectiva, pero a una mujer que quizás recién conoces o que por ahí te está dando la oportunidad, pero ¿cómo sabemos que en realidad en medio de tanta estafa, de tantas cosas malas que hay, sí me va a hacer llegar, sí me va a hacer debutar como quizás es el sueño de algunos, Pilar? Bueno, ese también fue uno de mis miedos al empezar en este camino de lo que es, más allá del periodismo, un poco lo que es la representación, porque obviamente uno quiere que salga todo de la mejor manera, uno quiere que tengan su vuelo, que tengan el lugar cuando llegan, que estén bien, que estén seguros, que no sea una estafa, como decís vos, porque ha pasado el caso de algunos jugadores que han llegado a Europa y que se han encontrado con que no estaba el aéreo, con que no le habían pagado el vuelo, con que no les pagaban el dinero mensualmente. Entonces,
Yo primero me aseguro de hacer una videollamada con los representantes, me aseguro de que haya un contrato donde el jugador firme también y pueda confiar de que le van a pagar, de que le van a dar de comer. Es una responsabilidad enorme para uno. Lo imagino, y más allá de ser una responsabilidad enorme para ti, es el hecho de que no te tomen que tú seas esta persona negativa o esta persona que hizo las cosas mal para que no salgan, para que no se dé en su momento. ¿Cómo realizas estos contactos, Pilar, con equipos de segunda categoría, de tercera categoría? Porque sea lo que sea, es el inicio para ti. Quién sabe si después ya vamos a ver a un jugador en el calcio por parte tuya, o también incluso el tema de saber que hasta ciertas edades funcionas, ya más allá de eso, no es una oportunidad para que ese jugador pueda crecer o para que ese jugador pueda llegar incluso a tener esa oportunidad de militar en un equipo fuerte. Igual, segunda categoría especialmente, es bastante importante para Italia. Estaba a un paso, estuvo el Parma y subió después, se recuperó en su momento, tantos equipos que se han ido recuperando, o sea, estás un toque, por así decirlo. En Europa sucede mucho de esto, como el Leicester, por ejemplo, en Inglaterra. Sí, bueno, yo trato, ¿no? Gracias también, ¿no? A aprender el idioma, me sirvió mucho aprender el idioma italiano y desde ahí pude también ponerme en contacto con mucha gente en Italia y creo que desde ese lugar uno trata de contactar, ¿no? A esta gente que se dedica, incluso a los clubes, trato de escribir, de mandar mail, de contar un poco mi trabajo, a lo que me dedico y también, Andrés, decirte que en Italia buscan mucho el talento argentino. Saben que se llevan un jugador argentino y les cambia el equipo. Por la garra, por la sangre, por cómo se mueve dentro del campo de juego, la disciplina, el esfuerzo, la constancia. Entonces, saben que llevan a alguien distinto. Por ahí, con esto no estoy hablando mal del jugador italiano, por supuesto, porque hay jugadores italianos que tienen una potencia enorme, pero yo creo que el jugador argentino es eso que te da magia, es eso que lo necesitas en cancha sí o sí. Entonces, por ahí, ¿no? Pensarlo desde ese lugar, desde el talento argentino, en forma, ¿no? De extensión y de crecimiento. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuáles son los perfiles que normalmente tienes que buscar? Más allá de eso, les ayuda bastante también su ascendencia italiana de la mayoría de los apellidos. No ocupan un cupo como tal, valga la redundancia, de extranjero. Eso es mucho de lo que funciona allá. Y después, ¿qué diferenciación también tienes con un equipo de primera y con uno de los jugadores que tú puedes llegar a enviar, más allá, como tú dices, que tenga su hogar, que tenga su sueldo? ¿Existe radicalmente esas diferencias a nivel incluso de lo monetario, de lo que pueden llegar a ganar en Argentina que lo que pueden llegar a ganar en Italia? Sí, a veces los sueldos, ¿no? Tiene que ser un equipo muy, muy prestigioso, ¿no? Para que el jugador se potente de un gran sueldo. A veces lo que más ofrecen es la contención, es el apoyo, es la ropa, el entrenamiento diario, la comida y quizás se le da un sueldito normal, vamos a considerarlo, para que el jugador pueda tener mensualmente, no contar de ese dinero. Yo a veces lo he consultado, digo, ¿vos querés ir igual? Mira, la oportunidad es de esta forma, te dan la casa, te dan la comida, te pagan el aéreo si es que el club lo puede pagar, ¿no? Porque me ha pasado con algunos chicos que por ahí el club no tiene el nivel económico aportado y no se lo puede pagar y solamente le ofrece la casa, el entrenamiento y las comodidades normales. Entonces yo le soy franca y le soy sincera con lo que le va a ofrecer el club. Después está en el jugador, ¿no? Aceptar la propuesta o no, por supuesto. Pilar, después de los casos de éxito que ya vamos a hablar en el tercer bloque y lo de la juntada con Diego Armando, sí te pregunto igual, ¿no te ha tocado por ahí uno que quiere ir solo a Italia y después se queda allá trabajando o ve una oportunidad en otra área porque quizás no pagan muy bien y el boleto aéreo no es suficiente? O sea, porque igual sea lo que sea, la idea es poderlos llegar a escalar a algo mucho más, que no va a ser lo mismo que se lo venda y lo negocie Pilar que lo negocie Román. Bueno, me pasó sí con un talento que, bueno, fue obviamente por fútbol, él estaba muy convencido, quizás yo le fui sincera, ¿no? Desde antemano que
que iba a pagar un porcentaje el club, por ahí no era el sueldo necesario para vivir en Italia, pero de todas maneras, aunque después no se le dio, no quiso continuar con su carrera futbolística, está muy contento, está en Italia, está trabajando en un bar, está estudiando en la universidad, entonces es como decís vos, a veces más allá del deporte quizás la cabeza, digo yo, tiene otros conectores que puede conectar con el estudio, con un trabajo, porque eso es lo que tiene Italia también, ¿no? Que ofrece mucha oportunidad, tiene mucha oportunidad, entonces más allá de lo deportivo, a nivel deportivo, ¿no? Que el jugador pueda extenderse y explayarse en otras áreas, para mí es hermoso, más allá de lo deportivo, es algo maravilloso. Para cerrar este bloque, ¿cuándo encontraste ese hilo conector entre el periodismo y el scouting? ¿Cómo se da esta oportunidad? Y más allá de eso, a la final terminas tú mismo haciendo relaciones públicas de tus mismos jugadores, Pilar. Sí, la verdad que no estaba en mis planes, no, nunca lo pensé, lo de la representación, lo de ser scouting, siempre estuve abocada al periodismo y a lo que es el campo de juego, ya que me apasiona estar en campo de juego, pero creo que lo pensé desde el lado de que yo me crié tan humilde y me costó tanto todo, estudiar, que mis padres no puedan realizar mi casa para que yo pueda recibirme de periodista, que lo pensé desde el lado de poder ayudar y dar la oportunidad, porque vi tantos chicos que por ahí quedan como frustrados, chicos que han llorado, jugadores que me han contactado y me dicen estoy mal, estoy llorando, jugadores que hasta han pensado en suicidarse por no haber debutado en primera, que es un tema muy importante, ¿no? Hemos tenido el caso del Morro García, que también había entrado en una depresión constante y eso lo llevó también al suicidio, entonces pensar el fútbol desde esa parte psicológica, ¿no? De ayuda, de contención. Sí, y yo creo que esa es la parte también que hace diferente tu labor, Pilar, porque sea lo que sea, más allá de darles una representación, yo creo que le haces un acompañamiento al jugador, entiendes un poco de lo que está buscando, entiendes un poco de lo que él se proyecta también como jugador y de lo que puede llegar a obtener. A regreso, en el tercer y último bloque, Pilar, quiero preguntarte acerca de esa conexión con Diego Armando Maradona, lo que te terminó dando, lo que terminó abriendo, y también sobre el fútbol argentino. La actualidad, se viene un mundial, quiero recibir tu opinión, esa opinión periodística, de qué tanto se abrió después de la Copa América, después de haber ganado el mundial. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario.
Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV con nuestra invitada especial Pilar Chabur desde la República de la Argentina, un país que yo amo muchísimo, Pilar querida. Creo que mi instancia por allá, el tiempo en el que estuve, más allá de aprender muchísimo por la casa televisiva en donde trabajábamos, creo que es importante y además es uno de tus sueños, ¿no? Hasta donde entiendo, Pilar, es la oportunidad que estás buscando por ahí de poder estar en ESPN. Yo estoy segurísimo que se te va a dar en cualquier momento. De hecho, tu rostro me recuerda mucho al de una compañera con quien compartimos Facebook Watch que se llama Flor Romero. Entonces yo digo, uy, es como Florcita. Y Flor, mira lo que está ahora, creo yo, consiguiendo a nivel de su carrera periodística, a nivel de lo que todos, en este caso, que tratamos de alguna u otra forma de llegar, nos apasiona, que es el tema del fútbol. Y también yo en el tercer bloque siempre agradezco la deferencia que ha tenido con nosotros nuestro invitado. Pilar, agradecerte este momento que nos has brindado, esta oportunidad. Sabemos que estaba bastante ocupada entre tu trabajo, el tema del scouting, el tema del periodismo, y que te des esta chance de poder conversar con nosotros, sin duda alguna que te lo agradecemos muchísimo. Pilar, ahora te quiero preguntar, ¿cómo fue ese encuentro con Diego Armando Maradona? Creo que el 99.99% de los argentinos sienten una admiración que incluso traspasa lo humano, el sentimiento normal cuando hablamos del Diego. Y en tu caso se te da la oportunidad de poder tener ese acercamiento, de incluso poderlo en algún momento en un documental, poderlo comentar. Tienes la camiseta de él. Bueno, después nos vas a pasar unas fotitos por acá ponerla y para que la gente entienda un poquito cómo se da este acercamiento con el Diego. Bueno, también, primero que nada, ¿no? Agradecerles a ustedes esta invitación, muy agradecida, que me tengan en consideración desde Ecuador. Espero en algún momento tener la oportunidad de poder conocer, sería muy bonito para mí. Y bueno, cuando hablamos de Diego, yo creo que trasciende todos los corazones, que no nos importa, ¿no?, la camiseta, sino que importa lo que era él también como persona, porque yo digo que todos hablamos de Diego Armando Maradona y lo pactamos en lo que es a nivel fútbol, pero también en esa picardía, ¿no?, en esa palabra pueblo que creo que él transmitía, ¿no? Yo creo que Diego nos hacía feliz a todos. Y ese encuentro para mí, esa oportunidad de poder estar con él fue maravillosa. Fue algo que me propuse cuando él vino a dirigir acá el Club Gimnasia Grima La Plata. Y cuando vino a dirigir Gimnasia, por ahí las posibilidades de poder asistir como periodista eran casi nulas, porque era una misión imposible. Imagínate que se le daba oportunidad a los grandes medios, ¿no? Estamos hablando de ESPN, de Teis Sport. Y yo cuando me enteré que Diego iba a dar el primer entrenamiento en Estancia Chica, hice todo para poder verlo y poder estar con él. Y llegué gracias a él y a poder tomarme la foto, porque un utilero, ¿no?, que no quiero dejar de nombrar y le mando un fuerte beso y abrazo enorme, que es Jorge David Sosa, es el que me acerca un poquito a mi sueño, ¿no? Yo esa tarde que Diego iba a dar el primer entrenamiento, yo no tenía ni la acreditación de prensa para poder ingresar al predio. Me comunico al número del predio de Estancia Chica donde entrena Gimnasia y ahí me encuentro con Jorge en el teléfono, ¿no? Le comento mis ganas, ¿no?, mis ansias, mi pasión de poder entrar. Y Jorge me dice, mira, venite petiza, así me dijo, porque fue muy real. Dice que de alguna forma vamos a ver cómo podés entrar. Yo me acerco al predio y yo creo que ahí, Andrés, comienza toda mi aventura, ¿no?, y mi odisea para poder estar con Diego. A las 5:30 sabía que retiraban a todos los periodistas. Y yo, ¿sabés qué hago? Me quedo escondida atrás de un árbol para poder llegar a él, en el cual, bueno, evadí todo tipo de seguridad. Imagínate la seguridad que había en el predio para custodiar a Diego, las policías, todo, y Pilar se quedó ahí escondida para llegar a su objetivo final. Me acuerdo que me acompañó mi madre y le dije, mami, yo de este lugar hoy no me voy si no me saco una foto con Diego. Y mi mamá me miraba como algo imposible, ¿viste? Como, ¿qué está diciendo?
y yo por ahí tengo eso de que cuando quiero algo voy y le pongo constancia y trato de conseguirlo, ¿no? Y eso por ahí es lo que quiero dejar marcado para aquellos estudiantes que recién inician su carrera como periodista, que no tengan miedo, que se esfuercen, que no tengan vergüenza, ¿no? Porque un periodista tiene que ser audaz. Hay veces que cuando van a entrevistar a un jugador tienen esos nervios de no, lo entrevisto, no lo entrevisto, pongo el micrófono, no lo pongo, no. Yo creo que tienen que lanzarse de una forma tan natural que digan, sí, lo entrevisto y voy por esa nota, voy a conseguirla. Entonces, pactarlo desde ese lado, ¿no? De decir, lo voy a lograr. Sé que cuesta, pero tener ese objetivo en la cabeza. Yo siempre he dicho que los nervios terminan siendo eso que te mantienen alerta y sobre todo que te impulsan a poderte preparar mucho más, porque si tienes nervios porque quizás son muy excesivos, no te has preparado lo suficiente para poder ejercer ese trabajo del otro lado. En mi caso, yo siempre comento, más allá de lo que yo pueda llegar a decir en una charla de universidad o lo que yo pueda llegar a decir desde el punto de vista de periodista deportivo, lo dijo hace 2 programas Diego Canepa, a quien le mando un fuerte abrazo, ya lo hice al inicio en el primer bloque. Diego dice, bueno, lo que pasa es que tú eres el ejemplo de ese periodista que en su momento llegó a un proyecto tan importante como Facebook Watch, que tenía 1 millón, 2 millones de visualizaciones, que me tocó a mí estar como borde de campo en un partido tan importante como el Barcelona-Flamengo de la Copa Libertadores del 2021, que me tocó y me dio la oportunidad también de poder estar en una final de Libertadores en el año 2022 antes de poder viajar a ser equipo F de Qatar del Mundial que tuvo Ecuador, y también me dio muchas oportunidades de poder relatar partidos, de poder estar, aunque sea cerca, yo lo digo, a través de un intercom o a través de una comunicación especial con gente tan importante como Dani Martins, por ejemplo. Yo imaginarme a alguien que tú lo veías en el Zapping Zone de Disney, imaginarte que del otro lado era el host del proyecto, y que yo le decía, bueno, este tipo que tiene tantos millones de seguidores, o el caso de Gastón Edul, tiene tantos tipos de tantos millones de seguidores, que después me venga y me diga, ¿sabes qué? Luis, dame tu número porque te quiero dar algunos tips. O sea, ¿qué razón y qué motivo él tenía de a mí darme tips? Un tipo con tanta experiencia, con tantos premios Martín Fierro y todo lo demás, Pilar. Sí, bueno, yo he tenido el agrado también, ¿no? de una periodista que yo me gusta mucho su forma, cómo ha llegado hoy en día a la televisión. Estoy hablando de Morena Beltrán. Ella me ha compartido el cuento de Diego Armando Maradona, hemos compartido alguna que otra cancha, ¿no? Que un estadio de fútbol. Entonces, sí, por ahí periodistas que uno ni se imagina que le van a dar consejos, que le van a dar tips, y sin embargo, cuando menos lo esperás viene la sorpresa, ¿no? Y te dicen, mira, podés ir por acá, podés guiarte por allá. Y hoy en día hay un montón de formas de hacer periodismo. Tenés la prensa escrita, tenés la radio, tenés la televisión, tenés formas de escribir un libro, de escribir un cuento. Yo creo que el periodismo es un abanico, ¿no? Digo yo. Un abanico de oportunidades. Está en uno lo que más le gusta, lo que más le apasiona. Hay periodistas que le gusta más lo escrito, hay periodistas que le gusta más la parte de estar en campo de juego. A mí me apasiona el campo de juego, ¿no? La entrevista con el jugador, el ida y vuelta. Me gusta más desde ese lugar, pero bueno, yo creo que la pasión que lleva uno lo puede transmitir de cualquier forma haciendo periodismo. No, en mi caso, el haber debutado tan joven, creo que del campo de juego, de pasar quizás de jugarlo a tratarlo de transmitir como periodista, es lo que te da o que te mantiene esa sensación, y también te obliga, como yo siempre digo, y te proyecta a que te prepares muchísimo más. Para cerrar, Pilar, con esta entrega, con este capítulo de Avenida Gol, quiero escuchar de tu voz cuáles son los proyectos que se vienen, quizás hablarme de un jugador que tú sabes que en el próximo mercado europeo le ves cositas para poder llegar, qué es lo que se viene, y bueno, esperando que en algún momento se te dé la oportunidad de estar en ESPN. Bueno, ojalá, vos sabés que mi sueño siempre fue la televisión, ¿no? Y para eso hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Yo creo que hoy en día, si me preguntás, veo a nivel fútbol, veo que hay muchos talentos nuevos que de a poquito, ¿no? Los estamos explorando, los estamos conociendo en el ambiente, pero
hoy en día si me preguntás, no tengo un jugador definido o alguien que te diga, Andrés, mira, este jugador puede ir al mercado europeo, porque yo creo que recién inicia el torneo, ¿no? Y partido a partido iremos viendo, ¿no? Los mejores dotes y las mejores técnicas para poder abordarlo. Y los proyectos, obviamente, me encantaría, ¿no? Yo creo que viene un año de mucha expectativa para todos, porque viene el Mundial, un Mundial muy apasionado, faltan tan solo 100 días, en junio, el 11 de junio ya comienza. Hoy 99. Lo que va a ser. Hoy 99 días para que arranque el Mundial. ¿Y cómo nos preparamos, no? Si me preguntás de la selección argentina, bueno, como argentinos estamos muy orgullosos de todo lo que nos ha dado la selección, y también hablando un poco de Lionel Scaloni, ¿no? Como técnico que para nosotros nos dio la mayor alegría, que fue ganar el Mundial, algo inesperado, algo de mucha presión al final, pero que realmente lo logró. No nos quedan palabras de agradecimiento para él. Creo que es una selección que se ha visto muy compacta, muy concisa, muy preparada, y nos preparamos bien, yo diría que con tranquilidad, ¿no? Porque la gente como que ya habla como de ansiedad, de nervios, entonces vamos a vivirlo tranquilo. Sabemos que este Mundial va a ser especial también, ¿no? Ya que va a tener el escenario de que se va a jugar en Estados Unidos, en México, me imagino que con estadios, ¿no? Realmente sorprendentes, ¿no? Por la capacidad y la estructura que tienen. Sí, así es, seguramente, y se lo vivirá con la pasión que creo que todos llegamos a sentir cada vez que hablamos del fútbol. Pilar, nada más que desearte éxitos, nada más que desearte mucha buena vibra para lo que se viene, para este mundial, para Argentina, y por supuesto para muchísimo trabajo más. Así que nada, enviarte un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, un fuerte saludo para todos, también gracias a los televidentes que nos están viendo, ¿no? Queda nada más que agradecer, y aquí estaré disponible para cuando quieran, ¿no? Charlar de fútbol, que para mí es algo apasionante. Muchas gracias, Andrés, por la invitación, y un beso enorme a todo el equipo de producción. Un abrazo te mandan de acá también. Estuvo con nosotros Pilar Chabur a través de la pantalla de VTV. Esto fue Avenida Gol. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables. VTV, el canal para todos.